Queridos hermanos y hermanas, muy pero muy buenos días en el Señor. Hoy continúa Dios mostrándonos su amor, su poder y su gracia a cada uno de nosotros. El domingo anterior veíamos cómo la palabra de Dios venía hacia nosotros con una gran invitación que era vivir las bienaventuranzas, vivir esos nuevos mandamientos de la ley de Dios dados en el Nuevo Testamento por nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos que las bienaventuranzas son la oportunidad para ir entendiendo cómo Jesús expresa el amor de Dios y cómo Jesús también nos va exigiendo, nos va pidiendo a cada uno de nosotros de una manera sencilla, en una manera de alguna práctica, cómo tiene que ser nuestra vida frente a la presencia de Dios. Y las bienaventuranzas comenzaban diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Era como la raíz de todas las demás bienaventuranzas, la capacidad de vivir en la pobreza de espíritu, que significa siempre ponerle a Dios en primer lugar en nuestras vidas, que significa saberse abandonar a Dios y entender que todo nos viene de Dios y a Él tiene que regresar. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra indignidad, a pesar de las faltas y equivocaciones que cometemos, debemos entender que Dios siempre está presente en cada uno de nosotros. Hoy el Evangelio según San Mateo capítulo 5, continuamos el Evangelio de Mateo leyéndolo y reflexionándolo. Pues continuamos en este discurso después del sermón de la montaña, como se llama el día en que Jesús predicó las bienaventuranzas. Dice que Jesús les dijo a los discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la gente la pise. Miren ustedes cómo compara a cada uno de nosotros, los que creemos en Dios, con la sal. Y dice que nosotros tenemos que ser sal y tenemos que ser la sal de la tierra. Es decir, tenemos que ser las personas que le den el sabor a la tierra, el sabor al mundo. En otras palabras, las personas que debemos darle sentido a la vida. Porque Jesús conoce el corazón de las personas y muchísimas de las veces nos podemos encontrar en el peligro de estar en una situación donde ya no queremos vivir. En una situación tan contradictoria donde la vida no tiene sentido. En situaciones duras o difíciles donde a veces quisiéramos solamente desaparecer, quisiéramos solamente perdernos en una situación tan dura y tan difícil. Pero es ahí donde Jesús dice que cada uno de nosotros estamos llamados a ser sal, es decir, a ser personas con esperanza, a ser personas con alegría en el Evangelio, a ser personas que sepamos abandonarnos, que sepamos entregarnos a la presencia de Dios y que los demás puedan percibir en nosotros una vida alegre, una vida contenta, una vida feliz, una vida llena de esperanza en la salvación y en la vida eterna. Ser sal de la tierra significa justamente evangelizar, anunciar la palabra a los demás, ser testimonios, ser testigos de esta verdad de nuestro Señor Jesucristo, que pasó haciendo el bien y que nos enseñó a cada uno de nosotros a hacer el bien. Y cuando hacemos el bien es cuando Dios puede regalarnos a nuestra vida paz, serenidad, tranquilidad, calma. Y eso es lo que necesitamos. Ustedes son la luz del mundo, dice. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Tremenda explicación, tremenda cosa que nos pide el Señor a cada uno de nosotros, justamente si no somos sal del mundo, sal de la tierra, estamos llamados a ser luz del mundo o luz de la tierra. El significado viene a ser el mismo, tanto la sal como la luz viene a ser lo mismo, que si nosotros
no nos dejamos encaminar por la presencia de Dios, sino nos dejamos llevar bajo la inspiración, la fuerza del Espíritu Santo, pues y no llevamos una vida de fe, no llevamos una vida cristiana, no llevamos una vida apegada a Dios, entonces sí se nos complica la cosa, porque entonces ¿qué podemos dar a los demás? ¿Qué podemos enseñar a los demás? Papá, mamá, si tú no te acercas a Dios, si no buscas la iglesia, si no buscas participar de la Santa Misa, ¿qué puedes enseñar a tus hijos? ¿Qué puedes transmitir a tus hijos? ¿Qué puedes darle a tus hijos de un camino de fe? Por eso, para hablar de Dios, necesitamos primero nosotros hablar con Dios. Para mostrar a los demás el amor de Dios, nosotros tenemos que experimentar primero ese amor de Dios en nuestras vidas y poderlo compartir a los demás. Ser sal, ser luz, no solamente es una posibilidad en cada uno de nosotros, es una exigencia que Jesucristo nos hace a cada uno de nosotros. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Entonces no podemos ser una sal insípida, o sea, no podemos ser hombres y mujeres con una fe fría, que los demás no puedan percibir en nosotros ninguna esperanza, no puedan percibir en nosotros el sentido de la vida, o una razón para vivir, una razón para mantenernos en los valores morales, una razón para mantenernos en los valores de la vida. Jesús dice que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria al Padre que está en el cielo. Por supuesto, porque solamente cuando Dios viene a nuestras vidas y se lo permitimos entrar en nuestras vidas, cuando comenzamos a entender que ser sal y luz del mundo significa dejarnos llevar por este evangelio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, no es tal vez una posibilidad, no es tal vez una situación de que pueda o no pueda. Es una exigencia del Señor para cada uno de nosotros, ser sal del mundo, ser luz del mundo. Vamos a darle sabor a la vida. Vamos a darle sabor a nuestra existencia. Vamos a comenzar a iluminar la oscuridad de los corazones afligidos, de los corazones de las personas que están alejadas de Dios, alejadas del Señor. Es ahí donde cada cristiano, cada uno de nosotros debe sentir la necesidad profunda de acercarnos más a Dios y sobre todo de alimentarnos de Él, de alimentarnos del Señor. Decía una de las bienaventuranzas la semana pasada: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y somos nosotros los primeros en vivir también esa obra de misericordia, de ayudar, de consolar, de fortalecer a las personas que lo necesitan. Ser sal de la tierra y luz del mundo significa que en nuestra vida la palabra de Dios tiene que ser sembrada y nosotros permitir que esa palabra de Dios nazca y comience a producir buenos frutos de amor, de paz, de justicia ante los demás. Permitir que la palabra de Dios se haga carne en nosotros. Estos días hemos venido viendo cómo Jesús va llamando a los apóstoles y los va llamando para servirle a Él en el Evangelio. Jesús se va a rodear de 12 apóstoles, 12 varones. No eran los mejores, no estaban capacitados, pero Jesús los llama para hacerlos buenos, para hacerlos sus discípulos, para capacitarlos y para hacerlos instrumentos del mundo, del Evangelio, del anuncio de esta buena noticia que Jesús nos traía a cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermano y hermana, tu vida va a tener sentido. Tu vida va a tener una razón para seguir existiendo, para seguir luchando, para seguir caminando.
pero solo es cuando comenzamos a vivir en la presencia de Dios. ¿Cuántas personas negativas nos encontramos en el camino? Personas negativas que en lugar de animarnos, nos hunden más. Pero qué maravilloso cuando en el camino de la vida, en medio de las preocupaciones, de los sufrimientos, de las tristezas, de las lágrimas, te encuentras con alguien que te consuela, alguien quien te anima, alguien que te invita a buscar a Dios más profundamente, alguien que te dice: mira, Jesucristo quiere iluminar tu vida porque te ama, y te acerca a Él. Eso significa ser sal de la tierra, eso significa ser luz del mundo, darle sabor a la vida, darle luz a los momentos de oscuridad que cada uno de nosotros tenemos que vivir. Jesús llamó a los apóstoles justamente porque quería que todo el mundo conozca la buena noticia, que todo el mundo pueda recibir esta luz que Jesús nos traía. A veces podemos pensar que Dios solo llama a gente muy comprometida a dárselo todo a Dios, como los sacerdotes, las religiosas, las monjitas. Pues no, Dios nos llama absolutamente a todos, pero desde el lugar donde estamos, como sacerdotes, como padres de familia, como profesionales, el Señor nos va llamando para su servicio, para que podamos ser sal de la tierra para los demás, que le demos sabor a la vida, que le demos entusiasmo, alegría y gozo a la vida, a pesar de las dificultades que hay, pero siempre con la esperanza de que el Señor nos da la fortaleza, nos da la valentía para seguir, para continuar. Eso es ser luz para los demás, eso es ser sal para los demás. Sembrar esto en el corazón de las otras personas que nos rodean, hacerlo esto ante los demás, es un regalo que el Señor nos concede, es un regalo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, en este día el Señor también te dice, como a los apóstoles: rema mar adentro, echa las redes y vuelve a pescar. Recuerdo muy claro a los apóstoles que le dicen: pero Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos cogido nada. Y Jesús le dice: no, lancen las redes. Y Pedro le responde: Señor, confiando en tu palabra, echaré las redes. No habían pescado toda la noche, no había pescados, ya no había más posibilidad, ya era temprano. Pero Pedro lo hace porque tiene fe en Jesús, porque cree en el Señor Jesús, y lanzó las redes, confiando en tu palabra, echaré las redes. Y dice el Evangelio que cogieron tal cantidad de peces que la barca se hundía, que llamaron a la otra barca que les ayude a coger los peces. Los milagros existen, los milagros se siguen suscitando, Dios sigue obrando con su poder en nuestras vidas, pero necesitamos confiar en su palabra. Necesitamos abandonarnos a Él. Necesitamos entregarnos a su amor, a su presencia. Pedro y sus compañeros toda la noche pasaron lanzando las redes. En nuestras vidas también pasa lo mismo. A veces luchamos y luchamos y luchamos frente a los problemas. Y también Jesús te dice: sigue luchando, sigue intentando solucionar los problemas. Pero a veces nosotros, en el desánimo, en la falta de fe, ya no queremos hacer más, Señor. Pero Jesús te dice: echa una vez más las redes. Hermano, hermana que me estás escuchando, Jesús te dice: echa una vez más las redes de tu vida. Sigue intentándolo. Sigue esforzándote. Sigue sacrificándote. Sigue orando por aquel problema que no se soluciona. Sigue pidiéndole a Dios la conversión de esa persona que tanto quieres que haya un cambio en su vida. Sigue. Dale, lucha.
y verás que los milagros de Dios existen y se realizan y se dan. Sigue, sigue. Dice la palabra de Dios: pidan y se os dará. Solo recuerda que Dios nos concede los milagros cuando hay una condición de por medio, que nosotros estamos dispuestos a convertirnos, y en nosotros hay una fe donde somos capaces de abandonarnos, de confiar en su palabra y echar las redes en este mundo. Amén. Suscríbete a nuestro canal de Majestad TV y síguenos cada domingo con las predicaciones que el Señor nos regala.